subió Berna ya. No, sí, sí. Iglesia Bautista de la Fe, fundamentada de Durango. Videos y toda la cosa. Puedes empezar. Muy bien. Ahora están con Muy buenos días, hermanos y hermanas, sean bienvenidos a esta transmisión de la Iglesia Bautista de la Fe, aquí en Jiménez, Chihuahua. Pues vamos a dar inicio a este servicio. Vamos a iniciar cantando en nuestro lugar el corito número 79, Padre Nuestro. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y danos hoy nuestro pan cotidiano. Nuestras iniquidades, Padre nuestro, que estás en los cielos. La, 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 la. Pues hermanos, antes de continuar con unos cuantos himnos más, vamos a dar inicio oficialmente, hermanos, orando para que Dios bendiga nuestro servicio. Señor Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque nos das un día más de vida, Señor. Gracias porque podemos estar reunidos, Señor, para alabarte, para glorificarte, para escuchar tu preciosa palabra, Señor. Te pedimos, Señor, en esta mañana que quites cualquier distracción, Señor, de nuestra mente, de nuestro alrededor, Señor, de cualquier cosa que nos impida, Señor, recibir, Señor, tu bendición, Señor, recibir tu corrección, recibir, Señor, tu ánimo, Señor. Te pedimos que tú, Señor, bendigas al hermano que trae la predicación, Señor, que tu Espíritu Santo lo guíe, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra boca, Señor, que tu Espíritu Santo nos haga ver la obra de nuestro Señor Jesucristo a través de toda tu Escritura, Señor. Te pedimos que bendigas a los hermanos en necesidad, Señor, que tú, Señor, obres y que sea tu pueblo el medio para bendición, Señor. Te pedimos que Señor, hagas a tu pueblo un pueblo santo, Señor, como tú. Y, Señor, te pedimos que bendigas todo esto y que sea para tu honra y gloria. Te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Rey y Salvador, Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, hermanas, así nuestros asientos, camas o donde nos encontremos, ¿verdad? Vamos a cantar el himno número 170, Quiere ser salvo de toda maldad. Himno número 170. Tan solo hay poder en mi Jesús, eres vivir y gozar santidad. Tan solo hay poder en Jesús, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Tan solo hay poder en mi Jesús, en toda tentación. Tan solo hay poder en Jesús, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual
a cantar un poco más adelante en nuestros himnarios el himno número 196, a Jesucristo, ven sin tardar. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y gran tormenta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Amén, hermanos y hermanas. Vamos a cantar por último, antes de dar espacio para la predicación, para la enseñanza. Vamos a cantar el himno número 160, perdón, el himno número 460, mi himno favorito, ¿verdad? Y yo creo que de muchos hermanos y hermanas, himno número 460, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es la luz, paz eterno, limpio y puro. Por mi pecado vacía está la tumba, porque Él triunfó.
gracias, gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él envió a su Hijo a morir por usted y por mí, ¿verdad? Y eso es digno de alabanza, es digno de proclamar, ¿verdad? Vamos a dar espacio, hermanos y hermanas, para el mensaje de esta mañana. Dios les bendiga. Buenos días, queridos hermanos. Buenos días, querida familia. Pues es un enorme privilegio poderlos saludar otra vez a través de este medio en este domingo precioso que el Señor hizo. Pues hoy vamos a continuar con la serie de estudios que iniciamos la semana pasada, hermanos, en la carta o epístola a los hebreos. Vamos primero que nada a orar. Vamos a ponerle este mensaje al Señor para que sea Él el que nos alimente a través de su palabra, para que me use solamente a mí como una voz, pero que sea el mensaje de Dios, el mensaje que necesitamos, el que salga de mí, Señor. Vamos a orar. Padre bendito, alabado Rey, gracias, Padre, por este domingo precioso que tú has hecho, Señor. Gracias porque podemos a través de este medio pues llevar tu palabra, Señor, primeramente a tu iglesia y después a todos aquellos a los que tú quieres que llegue, Señor. Padre, yo te doy gracias primero que nada por permitirme estar aquí enfrente de este púlpito, Señor, abriendo tu palabra, Señor, llevando tu mensaje, pero te pido que seas tú el que hable a través de mí, Señor. Quita de mi boca todo aquello que tú no quieres que tu iglesia escuche, todo aquello que tú no quieres que la audiencia escuche, Señor. Pon en mí tus palabras, pon en mí tu mensaje, Señor. Úsame solamente como una voz, Padre Santo, que sea tu palabra la que se escuche, Señor, que sea tu bendito evangelio, que sea tu bendito Hijo, el que sea glorificado en esta mañana, Señor. De antemano te doy gracias por tu ayuda y me pongo en tus manos, pongo este sermón en tus manos. Y pongo esto que estamos haciendo en tus manos, Señor, que sea para gloria y honra tuya, que sea olor fragante para ti, Padre Santo. Y te lo pedimos en los méritos y por el nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues como les decía, hermanos, pues estamos iniciando el estudio de la epístola a los romanos. Y como les decía la semana pasada, uno de los propósitos de esta carta es evitar que cristianos hebreos que no habían conocido al Señor Jesús, pero que se habían convertido a través del Evangelio, volvieran al judaísmo. En tiempos donde había persecución, donde había reprensión, pues muchos creyentes vacilaban con la posibilidad de volver a su antigua fe, al judaísmo, donde pues no eran perseguidos, donde la autoridad permitía que ellos pudieran congregarse, no así el cristianismo. Entonces ellos estaban vacilando con volver, y otra de las cosas es que pues ellos estaban acostumbrados a todo lo que ellos hacían, los ritos, los sacrificios, y dejar todo esto pues era complicado para ellos, pero como dice la palabra en Jesús, pues todo esto había terminado. Entonces, para poder afirmar a sus lectores, el escritor va a demostrar que Cristo es superior a todo aquello que ellos tenían en alta estima en el judaísmo. Es superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a Aarón, superior a los sacrificios, superior al sacerdocio. Entonces también decíamos que la palabra mejor o superior se va a encontrar muchas veces en este libro, más de 13 veces vamos a encontrarla, y esto es porque el escritor sagrado va a estar contrastando a la persona y el mensaje de Jesús con el sistema religioso de los hebreos. Otra palabra que vamos a encontrar es la palabra perfecto, y la vamos a encontrar 4 veces, y esto significa
una posición perfecta ante Dios, la cual nunca podría obtenerse por medio de los ritos del judaísmo. Así que, hermanos, de tal manera el propósito principal de esta carta es exaltar al Señor Jesucristo por encima de cualquier cosa que el judío pudiera tener en alta estima. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, pues lo va a hacer por medio de la contrastación. Cuando contrastamos dos cosas, nos es más fácil entenderlas. Pues esto es lo que está haciendo el escritor sagrado de Hebreos. Entonces, lo primero que compara, y esto lo veíamos la semana pasada, es el mensaje. Si vamos a Hebreos 1:1-2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, lo primero que el autor quiere es que entendamos acerca de la revelación que fue dada, ¿verdad? Aquí dice que Dios ha hablado. Entonces, Dios ha hablado, Dios se ha comunicado y lo ha hecho en diferentes momentos de la historia. Él dice en otro tiempo, refiriéndose al tiempo pasado, donde él habló a través de los profetas. Y en los postreros días, está hablando en estos días en los que nosotros vivimos. Los postreros días empiezan en el ministerio de Jesús, hasta la primera venida de Jesús, hasta la segunda venida de Jesús. Y él dice que en los postreros días él nos ha hablado por medio del Hijo. Entonces, Dios habló en diferentes maneras. Dios ha dado su mensaje de dos diferentes maneras. Primero fue la revelación natural. Dios se revela a través de la naturaleza, pero también se reveló a los padres por medio de los profetas. Pero Dios ahora nos habla a nosotros, dice la palabra, por medio de su Hijo, o como dice en el original, Dios nos habla en Hijo. Entonces Dios dio la ley a los padres por medio de los profetas y Dios nos dio el Evangelio por medio de su Hijo. Y aquí tenemos los dos contrastes. Lo que el escritor de la carta busca, hermanos, es que al contrastar los mensajes es elevar a uno por encima del otro, ¿verdad? Sin que esto quiera decir que lo primero no es palabra de Dios. Ambos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, son palabra de Dios y tienen un valor incalculable. Toda escritura, dice, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para la buena obra o para la obra de Dios, ¿verdad? Los dos, Antiguo y Nuevo Testamento, son palabra de Dios. Los dos mensajes que el Señor ha dado son palabra de Dios, pero en Jesucristo todas las piezas encajan. El Antiguo Testamento hablaba del Señor Jesús, el Nuevo Testamento nos habla del Señor Jesús. Por tanto, la revelación pasada, aunque es inspirada y es verdadera y es de origen divino, no era completa. En cambio, el mensaje de Jesucristo es final y es completo. Amén. Y por eso es un mejor mensaje, porque el mensaje del Evangelio, hermanos, es todo lo que el hombre necesita para poder llegar a la salvación, para poder conocer al Señor Jesucristo. Entonces, el mensaje de Jesús es final y hay dos razones por las que creemos que es así. Dos razones por las que creemos que es mejor. En primer lugar, pues por la calidad del mensajero, ¿verdad? Dios ya no nos ha enviado a otro profeta más, sino que Él mismo, tomando forma humana, se ha revelado a través del mensaje, ¿verdad? Decíamos la semana pasada que el mensajero es el mensaje. Amén. En segundo lugar, porque el mensajero, como les digo, es el mensaje. Cuando hablamos del mensaje, estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces el mensajero, pues es muy importante, porque el mensajero nos trae a Dios, ¿verdad? Es mismo Dios
comunicándose de una forma que el hombre pueda entenderlo. Lo segundo que va a contrastar el escritor es a Jesús y los ángeles. Y es lo que el tema de hoy. Si nosotros miramos el capítulo 1 al 4, dice, hecho tanto superior a los ángeles, Hebreos 1, 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles le dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré para el Padre, y él me será hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adóranle todos los ángeles de Dios. Ciertamente los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Oh Señor, en el principio fundaste la tierra, los cielos son tu obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos se envejecen como una vestidura, y como un vestido los envolverán y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acaban. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces, aquí vemos que el primer capítulo, del 1 al 3, primero está contrastando los dos mensajes, ¿verdad? Un mensaje lo trajeron los profetas, el otro mensaje nos viene a través del Señor Jesucristo. Ahora estamos viendo que el escritor va a contrastar a Jesucristo y los ángeles, ¿verdad? Cuando nosotros leemos esto, decimos, pues, ¿cómo es posible que pongamos a los ángeles a la altura de Jesús? Pero los judíos, hermanos, sabían que la ley había sido dada por medio de ángeles y ellos consideraban y veneraban a los ángeles. Y por desgracia muchos se inclinaban a las supersticiones y esto opacaba la gloria de Dios. Ellos enaltecían en demasía a los ángeles, ¿verdad? Entonces era necesario que el escritor encuadrara dentro de su propia jerarquía para que no eclipsasen la gloria de Dios. Nosotros sabemos que hoy en día mucha gente tiene mucha fe en los ángeles y mucha fe en otros seres espirituales, y esto lo único que hace es eclipsar la gloria del Padre, la gloria de Cristo. Entonces, lo que el escritor sagrado está tratando de hacer es contrastarlos y que se den cuenta la superioridad del Señor Jesucristo. Entonces, la opinión de los judíos, como les dije, era que los ángeles habían dado la ley a Moisés, y por eso es que ellos tenían gran, ¿cómo podría decirlo? Pues se inclinaban a adorarlo, ¿verdad? Ellos se les olvidaba que estos seres, los ángeles, eran servidores del Creador y que ellos, como dice la palabra, simplemente o nos ministraban a nosotros, ¿verdad? Entonces, de este modo, el escritor va a probar que Cristo es superior, no solamente el mensaje es superior, no solamente es superior a los ángeles, no solamente es superior a Moisés, a Aarón, a los sacrificios, sino que Cristo es superior porque Él mismo es Dios. Amén. Amén. Y Hebreos 1:5 dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, otra vez yo seré tu padre y él será mi hijo? Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles, ¿verdad? Entonces, lo primero que dice el escritor es que Jesús es superior porque Él ha heredado un nombre superior al de los ángeles, ¿verdad? Vemos ahí que Él es hijo. Y podríamos decir, no, pero también la Biblia habla de los ángeles como hijos.
pero nunca lo hace en singular. Cuando habla en singular está hablando del Señor Jesucristo. Solamente a el Señor Jesucristo Dios le ha llamado, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Vamos a Mateo 3:16, hermanos. Y vamos a ver aquí la confirmación del hijo. Mateo 3:16, búsquenlo en su Biblia. Amén. Amén. Okay. Mateo 3:16 dice, y Jesús después de ser bautizado subió luego del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo, aquí mismo, Mateo 17, 4 al 6, unas hojas adelante. Y aquí estamos en la transfiguración, donde Mateo 17, 4, 16 dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Y mientras aún hablaba, una nube de luz cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces, el título de hijo le pertenece solo al Señor Jesucristo. Y por eso Él es más grande que los ángeles. El segundo contraste lo vamos a ver aquí mismo en Hebreos 1:6, perdón. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, Cristo es alabado y los ángeles es a los que se les da la orden de alabarlo. El escritor prueba de esta manera la supremacía de Dios sobre todos los seres creados. La adoración, hermanos, es exclusiva de Dios y Él no comparte su gloria con nadie, ¿verdad? Las criaturas como los ángeles no aceptan ser adorados. Si vamos a Apocalipsis 19, 9, 10, ahí vemos un ejemplo. Dice la palabra de Dios, hablando del apóstol Juan, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, pues vamos a empezar en el 9. Y el ángel me dijo, escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vemos, ¿verdad? Que los ángeles se niegan a ser adorados porque ellos entienden que ellos son consiervos, son criaturas y que el único que merece ser adorado es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. La tercera comparación es el ministerio angelical. Y dice que este ministerio angelical es transitorio y se compara con la inmutabilidad de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Los ángeles tuvieron un comienzo. Hebreos 1, 7 al 8 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Así que los ángeles, hermanos, son ministros delante del trono. Los ángeles no se sientan en el trono.
Hebreos 12:1, vamos un poquito más adelante. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual con gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Ahí en Hebreos 1:8 dice, pero al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, permanece para siempre, tú gobiernas con cetro de justicia, amas la justicia, odias la maldad, por eso Dios, tu Dios, te ungió derramando aceite de alegría sobre ti más que cualquier otro. Entonces, lo que nos está diciendo el escritor sagrado es que Jesús está sentado a la diestra del trono de Dios. Ahora, ¿qué significa, hermanos, que Jesús esté sentado en el trono, a la diestra del trono de Dios? Bueno, John MacArthur dice esto. Primero, sentarse es señal de honor. Y esto es porque toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Sentarse a la derecha del Padre, hermanos, es un honor que solo le corresponde al Hijo. Segundo, se sentó como señal de autoridad. Cristo, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y al estar sujeto, y a él están sujetos los ángeles y autoridades y potestades. Vamos a 1 de Pedro 3:22, hermano. Búsquelo en su Biblia. 1 de Pedro 3:22. Amén. Amén. Ahora Cristo ha ido al cielo. Él está sentado en el lugar de honor al lado de Dios, y todos los ángeles y las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. 1 de Pedro 3:22. También dice John MacArthur, se sentó como gobernante. Se sentó a descansar, su obra está terminada. Cristo, habiéndose ofrecido una vez como sacrificio, se ha sentado a la diestra del Padre. Nosotros sabemos que en la cruz dijo, consumado es, ¿verdad? Entonces Él está sentado a la diestra del Padre después del sacrificio. Cuarto, se sentó para interceder por nosotros. Cristo es el que murió, mas aún también es el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, y también es el que intercede por nosotros. Romanos 8:32. Y acompáñenme a Romanos 8:32 para leer esta cita. Romanos 8:34, perdón. Yo se los leo. Entonces, ¿quién nos condenará? Dice Pablo. Nadie, porque Cristo murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Esto es lo que significa estar sentado en el trono. Está sentado en el trono porque es un gran honor estar a la diestra del Padre, porque Él intercede por su iglesia, intercede por nosotros. Entonces, continuemos, regresémonos a Hebreos y volvemos al 10, al 1:10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecen como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acaban. Mire lo que dice la palabra. Es superior porque la creación fue hecha por Él y para Él, ¿verdad? Es superior porque lo que nos dice aquí el escritor sagrado es que Él es eterno, ¿verdad? Los ángeles tuvieron un principio
y Cristo es eterno. Y para nosotros es como raro contrastar a Jesús con los ángeles, pero como les dije, los judíos tenían a los ángeles en muy alta estima, porque mucho de los ministerios o mucho de lo que se escribió en el Antiguo Testamento, pues muchos ángeles intervinieron, ¿verdad? Entonces, es superior porque la creación fue hecha por Él y para Él. Colosenses 1:16 al 17. Colosenses 1:16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Mira, lo mismo que está diciendo el autor de Hebreos. Él es eterno y Él es el que creó a los ángeles. Entonces, por eso Él es superior. Entonces, los ángeles, hermanos, son parte de la creación y solamente debemos de alabar al Señor Jesucristo. Todo cambia, vemos cómo va cambiando todo y un día esto que conocemos va a desaparecer, pero el Señor Jesucristo va a ser el mismo, ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Entonces, los ángeles también son espíritus que sirven al Señor, y el Señor es el que está sentado en el trono. Hebreos 1:14. Y hace la pregunta, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los herederos de la salvación? Y la respuesta sería, sí. Los ángeles, hermanos, son espíritus que nos ministran, que nos ayudan. Nosotros no los vemos y no sabemos cómo interactúan entre nosotros, pero le aseguro que nos han salvado muchas veces, ¿verdad? Sabrá Dios cuántas veces han intervenido, pero están al servicio de Dios, están al servicio del Señor Jesucristo, y ellos son ministros, ellos son siervos del Señor. Entonces, cuando miramos el contraste, pues vemos que el Señor Jesucristo pues está muy elevado de sus criaturas, ¿verdad? Y está muy elevado porque Él es el Creador. Entonces, cuando vemos todas las evidencias que presenta el escritor, pues vemos que Jesucristo es superior. Número uno, porque Él es el Creador y porque Él es el intercesor, Él es el que está en medio del hombre y de Dios, ¿verdad? Nosotros muchas veces queremos y ponemos a los ángeles como intercesores y creemos que ellos pueden interceder por nosotros, pero la palabra es clara, solamente el Señor Jesús es el intercesor. ¿Por qué? Porque Él está sentado a la diestra del Padre, porque Él es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote hablaba a Dios de parte del pueblo. Y no solamente es el sumo sacerdote, también Él es la ofrenda, ¿verdad? Entonces, Él es más grande que cualquier cosa. Y nosotros cuando yo estaba haciendo este estudio, hermano, me preguntaba, ¿cómo aplica esto a nosotros? Nosotros no adoramos a los ángeles. Nosotros, ya, al tener la revelación completa de Dios, pues ya sabemos que son ministros y no los adoramos. Pero si nos ponemos a pensar, quizá no adoramos a los ángeles, pero ¿qué está tomando el primer lugar en nuestra vida? Quizá no son ángeles, quizá otra cosa está tomando el primer lugar. Quizá nuestra propia familia está tomando el lugar de Cristo. Y recuerda lo que dijo Cristo: el que no odia a su padre y a su madre no puede ser mi discípulo. Pero en el original dice: el que no ama menos a su padre y a su madre no puede ser mi discípulo. Quizás nosotros estamos enfocándonos mucho en nuestra familia y estamos poniéndola como centro de nuestra vida.
Quizá nuestro trabajo. Quizá nuestro trabajo nos ha alejado de la iglesia, nos ha alejado de la relación con Dios, nos ha quitado todo el tiempo y nosotros estamos viviendo para trabajar. Y no estamos poniendo al Señor Jesús como centro de nuestra vida. Quizá un hobby, quizá un deporte. ¿Qué es lo que está o qué es lo que estamos poniendo en el lugar de Cristo? Quizá con esta situación en la que estamos pasando, estamos poniendo al temor en un lugar muy alto. Quizá nos estamos enfocando más en el temor que en aquel que puede solucionar todo. ¿Qué es lo que estamos poniendo en el centro de nuestra vida? Y cuando leemos, vamos a leer Hebreos 12:1, hermanos. O vamos a leer primero Hebreos 2:1, perdón. Y este versículo, hermanos, es importante porque todo el mensaje que está dando el escritor de Hebreos, él está diciendo, el mensaje es más grande, el mensaje de Cristo es más grande que lo que se les dio a los profetas. Cristo es más grande que los ángeles, Cristo es más grande que Moisés, Cristo es más grande que el sacerdocio. Y dice aquí, versículo 2:1, por tanto, es necesario con más diligencia, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra hecha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, está diciendo, si el mensaje que se le dio, que recibió Moisés por medio de los ángeles, dice, fue firme, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cuál es esa salvación? Pues la de Cristo, hermanos. Y está diciendo, tengan cuidado de no deslizarse. Tengan cuidado de poner atención a lo que estoy diciendo. Cristo es superior a todo, porque Él es creador, porque Él es Dios y Él es digno de ser adorado. Tengan cuidado para que no se deslicen, dice el escritor. Y vamos ahora sí al 12, hermanos, 12:1, para ir terminando. Y dice, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció la oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y entendemos mejor las cosas cuando las contrastamos. El escritor está diciendo, sí, los ángeles son ministros, pero Jesucristo es Dios. Tenemos que poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo, enfoquémonos en Dios y olvidémonos de las cosas. ¿Por qué? Porque cuando yo me enfoco en el Señor Jesucristo, cuando yo mi vida se la doy a Cristo, Él se encarga de lo demás. Amén. Entonces, esto es lo que está enseñando el escritor. Cristo es superior a todo y este es el tema que vamos a estar desarrollando durante las próximas semanas. Vamos a estar viendo cómo va a estar contrastando diferentes cosas y diferentes personas con la persona de Cristo. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre bendito, alabado Rey, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque a través de esta carta, Señor, nos dejas ver la superioridad de tu Hijo, Señor. Gracias porque está claro, Señor, a quién debemos de adorar, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en ti, ayúdanos a poner nuestra mirada en el Señor Jesús
ya que Él es el autor y Él es el sustentador, Padre Santo. Gracias por tu bendita palabra, gracias Señor, porque tú eres bueno. Señor, yo te pido que este mensaje no vuelva vacío, Padre Santo, que cumpla tu obra, Señor. Que todos aquellos que lo escuchen, Señor, puedan glorificar a tu Hijo, Señor. Porque esta carta a los hebreos, Señor, es una carta que cumple la función de exaltar a tu Hijo, Señor, como Rey, como Salvador, como sacerdote, Padre Santo. Damos gracias en esta mañana y ponemos en tus manos el resto del día, Padre Santo. Muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber hablado, Señor, tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Amén.